Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy debemos hablar de economía. Antonio Siriaco, economista, doctor en economía, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está convocado para el día de hoy. Que, por cierto, el tema económico, de una forma u otra, se viene arrastrando, se viene tocando, o están por trastocarlo. Así es. Dice la información principal justamente del periódico El Día de hoy, y lo traje a propósito, dice que la economía está tensa por la reelección y los conflictos comerciales. Entonces, una alerta, dice que los expertos creen que la incertidumbre incide negativamente en las inversiones. Bueno, claro, cuando hay un clima de incertidumbre, esto se refleja en los negocios, se refleja en todo, especialmente en la inversión internacional. Los de aquí, bueno, son más cuidadosos, los inversionistas locales son cuidadosos también en embarcarse en cualquier proyecto, pero mucho más los de fuera que no saben cuándo se puede armar un lío o en qué medida el lío puede echarle todo a perder. De hecho, Luis, tú sabes que es evidente que en curso está una campaña en contra del turismo dominicano que ciertamente pasó a ser la economía dorsal, la espina dorsal, de la economía. De la economía dominicana. Vino a ser más dulce que el azúcar. Así terminó es. siendo. El turismo ha ido bien y ha ido desarrollándose, y la prueba de ello es que recientemente algunas de esas cadenas internacionales han anunciado la construcción de nuevos proyectos turísticos en las costas dominicanas. Sin embargo... No todos los días se anuncian nuevos proyectos, la inauguración de nuevos hoteles, y tenemos realmente la capacidad instalada, más habitaciones que prácticamente cualquier lugar del Caribe. Pero tenemos, por vía de consecuencia, tenemos una competencia que muchas veces, o la mayoría de las veces, se torna desleal. Sí. Quieren hacer campaña y alar turistas a costilla de desacreditar nuestro potencial. Sí, y lo que nosotros estamos significando, que estamos atrayendo turistas de muchos sectores del mundo, principalmente en los últimos tiempos rusos y chinos, que son una cantidad significativa. Incluso me dicen que Gonzalo Castillo, que es un gran emprendedor, es un hombre de éxito en materia de negocios, está por convertirse en el Ranieri del Sur. ¿En el Ranieri del Sur? Sí, está un proyecto Ranieri cruzó para el sur ya, entonces el que iría a competir con Ranieri. Sí, eso para los sureños sería, yo soy sureño, sería magnífico, claro, porque allí hay condiciones excepcionales, no solamente el este. En el este se establecieron los Ranieri y desarrollaron, realmente fue el pionero, el visionario. Sí, y de allí, muy visionario. Se ha llenado de hoteles, de habitaciones y de lugares paradisíacos el este, pero el sur tiene lugares naturales, porque muchas veces te construyen, en cualquiera de esos hoteles te construyen una ambientación maravillosa, pero es construida. Pero estamos hablando del sur, que son la mano maestra de la naturaleza, fue la que se manifestó allí. Me dicen en ese sentido que el proyecto que está haciendo, que está invirtiendo Gonzalo Castillo, me dijo, estaba en una conversación, una persona que conoce de eso y que visitó aquellas instalaciones, dice que aquello va a ser maravilloso, y ojalá sea así, y ojalá sea exitoso. Claro, no, y esto que venga a complementar, si se quiere, el proyecto que ha estado iniciando en la parte oriental. ¿Cómo es que se llama? Punta Arenas, ¿es que se llama? Sí, creo que sí. Yo ni me acuerdo, pero el asunto es que y por ahí está, por lo que era la zona de los Corbanitos, que ese fue un proyecto, un sueño de muchos vanilejos, que estuvo natagueando, muchos tropiezos. Le vendieron eso al Banco de Reserva, eso era un elefante blanco. Finalmente, bueno, el banco logró deshacerse de eso, y ya un desarrollador
como Rainieri se ha cruzado para el sur. Pero si Gonzalo está aperturando otro proyecto en la zona, pues bienvenido sea. Claro, Ojalá sí. que esto se junte también como debe ser con el desarrollo de Bahía de las Águilas, que ya le entregaron los títulos, la Procuraduría le entregó los títulos y el consultor jurídico le entregó los títulos, o fue el procurador al consultor jurídico que le entregó los títulos, lo que es lo mismo, los recibió el Estado, Sí, lo recibió. ya de manera oficial, donde una cantidad de vagabundos que se habían metido allí con el apadrinamiento oficial en un momento dado, o de la autoridad legítima en su momento, pues todas esas cosas se echaron hacia atrás y ahí no valieron campañas sucias, ni presiones, y zancadillas, y tráfico de dinero, de influencia, de cualquier otra cosa. Sencillamente hubo una voluntad política, y eso hay que reconocérselo al gobierno, hubo una voluntad política. En algún momento tuvo medio timorato, que iban, la primera etapa fue de devolverle los títulos a una parte. Creo que le devolvieron. Bueno, lo que pasó, Luis, es que pero se lo llegaron otro, a los debidos procesos legales. Sí, pero el asunto es, espérate, ahora, pero hubo un momento en que quisieron devolverle, no, devolverle no, que el que devolviera el título, bueno, no pasaba nada, porque si usted cometió un crimen, pero usted devolvió el revólver, no cometió nada. Pero ven acá. Entonces, el gobierno estuvo en medio tambaleante, pero después, o timorato, pero después se empantalonó, se empoderó con la presión de la opinión pública, finalmente, y se encontraron algunos abogados, entre ellos esta niña, la hija de Piqui Lora, que tuvo la responsabilidad histórica, tuvo la antorcha. Laura, creo que Laura Acosta. Ella, bueno, Piqui le pasó la antorcha, le dijo, bueno, mira, aquí, mira los papeles aquí, mira todos los documentos aquí, si yo me muero, tú te encargas de seguir pleito. Sí. Y entonces el Estado la designó al frente del equipo que estaba tratando de desentrañar la madeja allí, para que finalmente el Estado pudiera volver a su redil, traer a su redil, y ser el propietario de esa belleza natural que es Bahía de las Águilas. Eso hay que desarrollarlo. Y conjuntamente con desarrollar eso, señores, hay que parar la rabalización de este país, parar el tráfico, el ingreso masivo, desordenado, alocado e irresponsable de ilegales, de indocumentados haitianos. El país se ha haitianizado, y no es que seamos antinegros ni antihaitianos, sino que es una realidad. Entonces hay que normar eso, que entre el haitiano, que tenga sus papeles, que si viene a estudiar, si viene a trabajar, si viene a lo que sea, pero que venga identificado, que venga cumpliendo, agotando todos los procedimientos migratorios que requiere un país que se da a respetar y que se respeta, y que no es República Dominicana, porque ese es el deseo, ese es el anhelo, eso es lo que debe ser, pero yo no lo veo. A lo que uno aspira. A lo que uno aspira, y uno espera que el gobierno de turno, hoy mañana el otro, y si ayer otro no lo hizo, pues sencillamente no estuvo bien, pero que haya una norma, haya un control, que se cumplan las normas, porque normas hay, ahí está todo escrito. Lo único que hay una cantidad de sinvergüenza que tienen esto como un peaje. Ya no es verdad que mandan a los guardias a la frontera de gracia, los mandan a hacerse de los mandan a cumplir con su responsabilidad. En el camino muchos de ellos, no todo el mundo está en el mismo saco. Lo que hacen es hacer una pasantía y buscarse un dinero, entender que es una oportunidad que le han dado. Y bueno, es verdad que muchos ponen el pellejo en riesgo todos los días, algunos han salido afectados, algunos han perdido parte de su cuerpo, algunos han perdido la vida, todo eso es verdad. Pero hay muchos que han venido Uchú, y a costa de que el país se llene de manera irregular
de gente que ni se sabe cuántos son ni dónde están, ni cómo se llaman. Que a propósito, en estos momentos Haití, como es habitual en ese Bajó país, un poquito de ayer para acá las tensiones, pero no, ahorita creo que se encendió otra vez la mecha. Sí, murió un periodista. Caray. No porque se había aplacado ya los últimos reportes, o los penúltimos reportes, eran de que se había... Han continuado las movilizaciones que son desórdenes, encendidas de neumáticos, pedrea, toda una escalada de desórdenes Pero que generalmente hacen al país más pobre. Pero no solamente más pobre, más invivible y no se sabe qué cosa, o hacia dónde va, qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca, porque, bueno, pusieron un presidente allí, protestas en Haití, exigen la renuncia, bueno, eso es desde antes de ayer, desde hace días, están exigiendo la renuncia del presidente haitiano. Que bueno, un presidente que llegó allí, no se le conocía ese gran abolengo, liderazgo, ni nada de esas cosas, pero llegó por esos azares de la vida, esas circunstancias que se dan en un país donde nadie sabe nada. No es una sociedad tribal. Una cosa del otro mundo. Entonces, yo te pregunto, si no hay ahora mismo un liderazgo emergente allí, no se sabe a quién van a poner, o sea, quitar a este para poner a quién, y sobre qué bases quieren quitar a este. Bueno, hay unas acusaciones de que él a través de una empresa, de sus empresas ha recibido unos beneficios, que hay unos asuntos irregulares. Bueno, pero ven acá, lo primero es que eso hay que probarlo, y hay que probarlo mediante los mecanismos institucionales, no es pegándole fuego a la calle y a las casas como yo vi ahí. Entonces, un país salvaje, que realmente no se sabe qué cosa puede pasar, porque mañana quitan al presidente y yo no sé a quién van a poner. Uno no sabe, así tú no encuentras ningún nombre. De hecho, hace como 20 días, porque no solamente, pues tú dices el desorden de las turbas, ese tú no lo justificas, pero lo entiendes. Pero que los senadores agarraran en todo el mobiliario del Senado y lo tiraran para la calle para sabotear una sesión, eso caray tú no lo entiendes. Eso es un salvajismo, ese tipo de cosas. Eso es como hace mucho tiempo que tú veías que sacaban los muebles y quemaban, protestando porque en una escuela no habían profesores o no habían suficiente útil. Entonces los poquitos que había los quemaban. Pero eso no se entiende, no se entiende, eso es un salvajismo. Y realmente, retomando el tema del turismo, yo lo que creo es que hay que brindar los apoyos del lugar, hay que elaborar los proyectos del lugar y darle la bienvenida a los inversionistas que quieran venir a invertir, pero crear el clima de confianza y de seguridad adecuado para que las inversiones sigan fluyendo, porque de hecho han estado viniendo. Y además orquestar una campaña institucional de defensa. Aquí hay cosas que hay que salirle al frente temprano. No hay ninguna razón para que si en un hotel una turista se enfrascó en unos problemas temperamentales o de falda o de bragueta o lo que usted quiera. O de extrañas conductas, porque alguna gente dice que pudo haber sido una práctica sadomasoquista. Exacto. Hay de todo, porque también se habla de que pudo haber sido una práctica muy entre ellos para tratar de extorsionar y cobrar unos cuartos al hotel. Ha habido versiones distintas. Que ella trabaja en seguro. Y quería cobrar un seguro. 2.1. 2.2. Entonces, ese es el problema, cuando no todas las veces el turismo que viene es un turismo sano, es el mejor turismo. Y entonces, pero son los riesgos también. Que dicho sea de paso, tú sabes que se está tratando de usar la gente que está en contra del país, el lamentable incidente en que se ha visto esta gloria deportiva. No, pero eso se ha juntado todo esto, pero no es lo mismo cuando hay un desconocido de por medio, a cuando usted ya le utiliza el nombre de alguien sonoro y que tiene un peso específico en la sociedad nuestra, pero también a nivel internacional, como el caso de David Ortiz. Ahora se ha querido ligar todo esto, hacer todo un paquete. Por ello yo creo que las autoridades están obligadas,
severamente a darle una explicación a la sociedad dominicana y al mundo de cuáles son las realidades de este caso. Claro, Deben ser hay expuestas. muchísimas cosas allí. Sí, están rodando muchísimas informaciones. 50.000 informaciones que están rodando, y entonces todas estas cosas, además de hacerle daño a la propia imagen personal de David Ortiz, le hacen daño al país y además ponen en entredicho la credibilidad y la eficiencia de las autoridades dominicanas y de los organismos de investigación, porque incluso también de la parte médica. ¿Cuál fue la razón para que el país y el mundo que estaba atento a este acontecimiento no supiera más temprano, no conociera un parte médico donde se dijera cuál era el estado de salud, cuál es real? Que el más reciente parte médico de Boston, dicen que el estado no es el mejor. No, pero espérate, tú te has ido allá, al de aquí, el parte médico que dieron aquí fue cuando ya lo estaban montando en el avión. Sí. Entonces, pero señor, usted no sabe en qué condiciones, el país no sabía en qué condiciones era que se lo llevaban. Así es. Y entonces, bueno, no puede ser bueno, por más bien que se diga que están las cosas, Danilo, cuando una persona que le resulta con varios órganos afectados, con muchísimos problemas. Especialmente el colon, que como dicen los médicos, pues puede producir que heces fecales salgan a otra parte del organismo y se produzcan infecciones graves no controladas. Vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras se le ha hecho un daño físico a él. Y entonces hay muchas cosas que ahí no están claras. Porque fíjate, a la persona que agarraron y le dieron muchísimos palos, muchísimas galletas, patadas, trompadas y de todo, y le pusieron la cabeza grandísima, que tuvieron que envolvérsela en un trapo, según decía, en un paño, según decía su madre, y uno vio después. Resulta que esta persona era la que iba guiando el motor se cayó y de ahí fue donde echaron mano. Que la madre dice que fue un gancho, pero oye, ese tipo de servicio. Un gancho y a él lo agarraron en la escena, del hecho. Que no me venga con ese cuento de camino. Entonces, bueno, pero el asunto está que ha habido muchísimas cosas y entonces la perversidad que yo siempre he planteado de las redes, de una situación incontrolada, son los daños iniciales que se hacen. Porque comienzan a lanzar bolas y a lanzar imágenes sin tener ningún tipo de control. La primera imagen que se tiró fue la de un cabo de la policía. Ya la policía aclara que ese policía no tuvo nada que ver, que ese carnet que sale ahí y a quien le corresponde, que no tienen que ver nada con eso. Están desvinculados. Yo no sé, pero la policía lo está desvinculando, pero nada, las redes lo vincularon. Eso es número uno. Número dos, presentan una joven que resulta presentaban también a un joven que supuestamente ese joven que ligado al bajo mundo, que tenía que ver con una joven que presentaban ahí, y bueno, resulta que, número uno, aclara a la policía que ese policía no tiene nada que ver con el hecho. Número dos, la joven le manda un correo, un mensaje de voz a otra compañera, le dice, pero mira hermana, mira lo que están ahora, dice, pues yo tengo con un fulano 7 años, y ahí no hay nadie, y entonces vinculando a otras personas, y yo no sé de quién se trata, y de qué lío que me están metiendo, porque yo realmente, ella tiene, dice en unos videos que ella tiene unas relaciones desde hace 7 años. 7 años con él, pero no con otro. Y que por tanto no había ni... Dice, estarán hablando de otra gente, pero no estarán hablando de mí. Ese por un lado. Tercer lugar, el joven que aparece ahí, que también lo vinculan, ese joven está en Estados Unidos. Y dice él, yo estoy ahora por una cuestión... vinculado al negocio de dealer, de Jarabacoa. Sí, pero dice, yo por una cuestión muy particular, muy personal, me encuentro aquí, pero yo no tengo nada que ver con esto y además estoy en disposición de someterme a todos los chequeos y todas las pruebas que quieran. Yo no tengo que ver nada con esto, yo no sé por qué yo aparezco allí. O sea, todo el mundo se está desvinculando, pero a todo esto, el que dio el tiro no aparece. Por eso es que yo veía que este joven, cuando lo estaban machacando, él hablaba, no, que yo no tengo la pistola, que yo no tuve, que yo no sé yo qué cosa. Porque... Por suerte, yo diría yo, a ese lo agarraron, porque ese conocía al que iba en el motor. Entonces, por ese se tiene que llegar al otro, pero porque ese otro no ha aparecido.
¿Tú me entiendes? Supongo que Lo estarán buscando. Sí, sí. Ojalá que no aparezca muerto. Ojalá, Porque, bueno, de porque, todas como, maneras, porque como decían con el otro, cuando le estaban dando muchísimas galletas, muchísimas cosas, y a alguien se le prendió un bombillito, no lo maten, hay que dejarlo vivo para que hable. sí, sí. Y realmente él tiene que hablar. Y tú sabes que a David Ortiz Para que él hable incluso y le informe a los familiares también, porque la mamá lo se ha está estado poniendo. quejando de que no lo ha podido No, lograr. la mamá se ha estado quejando, lo está poniendo como un niñito, bueno, un angelito. Sí, una víctima de las circunstancias. Pero mira, a David Ortiz, además de los daños físicos, los daños sociales son severos. Bueno, desde las dos muchachonas que pelearon Sí, porque esa es otra cosa. Hay evidencias. La Ahí esposa debe estar hubo en- dos personas que se fajaron alaron greña y otras Sí. cosas y enseñaron cosas inclusive ahí. Y que aunque se ve muy bien, no era el, no era el momento de enseñar, ni el tampoco lugar. era quien tenía que enseñarle al público. No. Entonces, bueno, aunque alguien dijo que era la joven y que con una hermana de él, ¿no? O sea, también, hay tanta confusión que en definitiva, pero a todo esto ya es tiempo para que se hubiese aclarado un poco las cosas y no hubiese, por ejemplo, dado motivo, aunque los motivos los buscan, como busca el atravesado de Miami, que busca motivos aunque donde no los tiene, Sí. para las campañas sucias. Entonces, en este caso, los que están haciendo daño con el tema del turismo van a encontrar siempre elementos para tratar de afectar la imagen del país y el turismo del país. Porque la cadena Fox, por ejemplo, publicó, estaba asociando el caso de las parejas norteamericanas, la otra señora, otro turista, estaban juntando un paquete y lo ligaron con esto para dar a entender que esto era un país totalmente inseguro. Claro, eso y a es mí, lo que, a mí esa es me, la imagen que se está y a mí trabajando. me hablaron, o sea, que hubo, a propósito de eso, después hubo varios correos y varias gente que dijo, yo tenía mi vuelo reservado para ir, ya yo no voy para allá. Hasta, o sea, fíjate por dónde anda la cosa. Porque que nadie está seguro aquí. Entonces, y eso no es así, eso no es así. Se olvidan que en países donde hay mucho control de muchas cosas, como Estados Unidos, sin embargo, cualquier loco coge un arma de alto Luis, calibre. en el concierto de Texas, un loco mató en una noche 57 personas. Exacto. Y varios heridos. Entonces que no vengan con ese, esto es producto de las circunstancias, de muchísimas cosas, pero no es tampoco, esto no se le puede, como han querido algunos, atribuírselo a la ratería o a la delincuencia común. No, esto es un asunto particular, circunstancial, que realmente, por las razones que fueran, ni tampoco a David Ortiz le fueron a tirar porque era rico, porque era pelotero, porque era moreno, porque era buen mozo, por nada de esas cosas, situaciones muy circunstanciales, algún callo que él por las razones que fuera pisó en algún momento, y entonces vinieron a tratar de hacerle daño, un daño que él no se merecía de ninguna manera, porque nada justifica. Parece que lo que estaba pensando no era un callo, sino otra cosa de bueno, pero nada justifica que se le quiera quitar la vida evidentemente a un ser humano. Pero bien, vamos a dar la bienvenida formal, aunque vamos a ir a la pausa primero, pero dar la bienvenida, digo formal, no semiformal, porque lo formal lo vamos a hacer cuando vengamos de allá para acá. Nuestro invitado está aquí con nosotros, lo habíamos anunciado, Antonio Siriaco, doctor en economía, y justamente de ese tema vamos a hablar. Ahora que se quiere sangulutear la economía, el Banco Central ha planteado que la situación, la macroeconomía y la economía tiene estabilidad, que hay controles. En días pasados se liberaron unos 29.000 y pico de millones de pesos del encaje legal para actividades productivas, que se entiende que eso es un respiro, una inyección a la economía y a las actividades productivas. Pero como hay una indefinición política, entonces se entiende que ese tipo de cosas no ayudan a una estabilidad económica o no ayudan a la captación de inversionistas o de inversiones especialmente las internacionales, o la
puesta diríamos, sobre rieles de determinados proyectos económicos, empresariales. Y dice hoy entonces el titular del periódico El Día, el principal titular, que la economía está tensa por la reelección y los conflictos comerciales. Es la opinión de algunos especialistas en la materia. Hay una alerta que los expertos dicen que creen que la incertidumbre incide negativamente en las inversiones, eso se sabe. La falta de definición del candidato del PLD afecta el clima, también eso se sabe. Pero yo no sé, yo creo que no es para tanto, porque dentro de esas expectativas, esas confusiones, o esos silencios inclusive, nos hemos manejado desde hace muchísimo tiempo y el país no se ha caído, siempre ha seguido. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Entonces, no sé. Y si a esto le sumamos, porque en el día de hoy iban camino a la Secretaría del Senado, una cantidad de ciudadanos, unos cuantos senadores encabezados por Julio César Valentín, penosamente el representante de mi provincia, Pedro Alegría. Julio César Valentín, además de mi amigo, es el representante de mi provincia, Santiago. Sí, que más representados estamos. Y Josecito Jacín, que después de que lo votaron del Partido Reformista anda buscando dónde posarse. ¿Quién más? Eso, creo que son 4. Decía Fernando Ramírez en un Twitter ahorita que ya eso estaban... Que estaban ¿Te refiere al proyecto de reforma constitucional? De reforma constitucional. Vamos a ver que hay gente que no le importa la tranquilidad del país, hay una información, ni le importa la institucionalidad. Marco Rubio, de los senadores norteamericanos, que también ha dicho que ese proceso es bastante inquietante, peligroso para la democracia dominicana. Pero claro. Entonces, curcutear esa tecla, yo no sé hasta dónde le van a hacer un tremendo daño a la institucionalidad del país, a la tranquilidad del país, y daños a sí mismo, porque, bueno, no sé, yo el día pasado hablaba de un pecado sin provecho. Yo estando pequeño oía eso como tú haces un... Los viejos usaban eso, y yo lo traje por la greña el otro día y lo puse en la columna, que se iba a cometer, se trataría de hacer un pecado sin provecho. O sea, como usted está haciendo un sancocho muy bueno y entonces alguien lo daña, pero ni comió usted ni se benefició de dañar el sancocho al otro. Entonces, eso es como mucha gente ve las cosas. Así es. Vamos a hacer una pausa y con el permiso de nuestro invitado, que ya está, como dijimos, con nosotros, volvemos inmediatamente al doctor Antonio Siriaco para que él nos oriente sobre el comportamiento de la economía y si es verdad que hay estas tensiones o estos temores que dice el principal titular del periódico El Día de hoy. Vamos, volvemos. Bueno. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. La bienvenida formal al doctor Antonio Siriaco. Y bueno, el que sabe de economía es él. Y tú sabes que le quiero iniciar con una pregunta. Le he oído hacer unas declaraciones. Nosotros tenemos problemas con la deuda pública. Claro. Y creo que dijiste que la deuda pública ha llegado a un punto en que introduce fragilidades que pueden ser amenazantes. Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos un problema de la deuda. Y no estoy diciendo con eso que uno endeudarse puede ser malo. Tiene su parte positiva, exactamente, siempre y cuando sea manejable. Ahora, yo creo que uno tiene que pensar siempre y cuando se pueda pagar. Sí, se pueda pagar. Porque si no cae, si tú no, quedas claro, de ahí moroso, voy. Entonces, es un lío. ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros mismos nos endeudamos y tú sabes realmente cuál es tu capacidad de pago. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si el ritmo de crecimiento de la deuda es mayor que el ritmo de crecimiento de tus ingresos, entonces en algún momento tú puedes tener dificultad. Y a eso es que uno tiene que tener cuidado. Entonces, cuando porque todo en la vida tiene un punto, hasta un punto. Entonces, cuando tú ves el entorno internacional, es un entorno que genera incertidumbre, México y Estados Unidos, las incertidumbres China, externas son mayores que las locales. No. O ahora hay una combinación. Hay una combinación. Lo que ocurre es que nosotros no controlamos las externas. Las internas sí tú puedes establecer controles. O sea, la de aquí podemos elegir claro, candidato que nos dé la gana, cumplir la Constitución, hacer una serie de cosas y tenemos control de eso. Pero además, lo de allá... No, porque por ejemplo, ¿qué se espera aquí? Un gran acuerdo. Claro. Y ese gran acuerdo resuelve el problema interno, es lo que uno espera. Pacifica las cosas, resuelve las todo. cosas. Y entonces dice la gente, mira, las cosas internamente, políticamente, electoralmente van a ser bastante predecibles en la República Dominicana. Ahora, ¿cómo tú controlas los tweets del señor Donald Trump? Exacto. Tú no controlas eso. Y de repente se le ocurre una declaración y que al día siguiente amanece con otra. Y eso, tú no controlas los tweets porque los tweets los pone él y a él no lo controla nadie. Nadie, no lo controla nadie. O sea, ni sus asesores, ni su entorno. Claro. Entonces, yo creo que ese es único en la historia. Porque... No, es único. Yo creo que el caso del señor Donald Trump, del presidente Trump, es único. Y además cuando tú observas que ganó en contra de todo el statu quo. Claro. Ningún periódico mediático en Estados Unidos estaba a favor de Donald Trump. Claro. Creo que la cadena Fox, ninguno, excepto esa cadena Fox. Entonces, en el caso de y por el sistema también de allá, claro, muy especial. De colegios electorales. Que los colegios electorales, claro, que tengan mayores colegios electorales, aun cuando se saque la mayoría. Aunque haya más votos populares. Populares, claro, como fue el caso de Al Gore aquella vez. No, y el caso de Hillary también. Y el caso de Hillary. Claro. Pero entonces, viniendo al caso dominicano, aquí hay doble situaciones. Hay una externa, que no la controlamos, y hay una que todavía está en veremos, por la situación que se está tornando y se está dando en el partido más grande. Y entre los dos líderes más importantes de ese partido. No se sabe, en cierta manera, si se va a llegar a un gran acuerdo. Y eso genera mucha incertidumbre a nivel interno. Ahora, hay algo interesante que hay que resaltar. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central dio unas declaraciones al principio, hace como un mes,
diciendo que la economía dominicana había tenido un crecimiento de 5.7 el primer trimestre. No es un crecimiento malo, es un crecimiento bueno. Ahora, si tú lo comparas con el 6.6% del trimestre anterior, del año anterior, hay un proceso de desaceleración. Fue 5.7 ahora. Sí, ahora. Y anteriormente 6.6. Entonces... ¿A qué se pueden atribuir esos elementos de desaceleración? Tú sabes que vivimos una época preelectoral. Eso es un elemento que también hay que tomar en consideración. Que hay timidez de los inversionistas. Timidez de los inversionistas. Entonces, fíjate más que timidez, prudencia. Entonces, fíjate lo interesante. El Banco Central, quizás cumpliendo con un papel, vamos a decir, de viendo el futuro, dice, espérate, internamente hay un proceso de desaceleración de la economía moderada. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, agarró y liberó 29.200 millones por si acaso. Y eso es correcto. Porque yo eso lo he fue dicho. por un por si acaso. Claro, tú sabes que eso en cierta manera dice, como estamos en un proceso preelectoral, como estamos en una situación internacional que no controlamos, aunque la economía ha crecido bien, pero ha venido desacelerándose, déjame yo entonces darle un impulso. Eso es adelantarse, prevenir cualquier situación. Además, se liberaron, y eso es correcto. Que pudiera otros recursos a la segunda etapa. Claro. Y eso es correcto. Y cuando tú para que cualquier situación que se presentara, entonces la situación finalmente sea manejada. Claro. Pueda ser manejada. Y si a eso tú le sumas que en la próxima semana van a entrar 2.500 millones de dólares en bonos, entonces tú vas a tener que la segunda mitad del año de la economía, tú vas a terminar con un crecimiento, según lo que yo he estimado, por encima del 6%. Entonces, todo eso en términos de las condiciones que hay. Al terminar el año, posiblemente con un crecimiento por encima del 6%. Por encima del 6%. Ahora, claro, muchas de estas cosas están supeditadas a la situación política electoral, que yo creo que eso todavía genera, es como un foco. Puede haber cambios ahí. Claro, porque mira qué ocurre. Aquí el proceso electoral que va a haber en el 2020 implica que muchos partidos van a hacer primarias abiertas, otros las van a hacer cerradas. Tú no sabes qué puede ocurrir allí. Ajá. No sabemos todavía cuál será la decisión del presidente de la República con respecto a que si va o no va. Eso es una fuente per se de incertidumbre, porque la gente está esperando eso. ¿Qué generaría más incertidumbre? ¿Que siga como está o de repente saber que se va a intentar modificar la Constitución? No, yo lo que creo, desde mi punto de vista, entiendo yo, que si él toma la decisión de modificar la Constitución, eso es una fuente mayor de incertidumbre. Claro. Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, señores, ustedes saben lo que eso implica. Le va a agregar incertidumbre. Claro, ustedes saben lo que eso implica. Y además, ustedes, por ejemplo, la confrontación interna, más las situaciones que habría de darse en la sociedad que ha tenido, que tiene mayoritariamente una posición tomada. Claro. Y si tú quieres, dices, bueno, si la sociedad tiene, en sentido general, una posición tomada, entonces tú quieres ir en contra de eso. Esa confrontación, diríamos, es un proyecto político, un proyecto de poder enfrentado con la sociedad. Con la sociedad y además con una parte de su partido. Claro. Porque ese es el problema, porque si tú no tienes en estos momentos un partido cohesionado, tú tienes precisamente una parte importante de tu partido que está en contra de esa situación. Entonces, de hecho, eso generaría una división per se. Y yo creo que eso son muchos los obstáculos que tendría que vencer a nivel mediático para conseguir un consenso. Claro, no, entonces hay una división, entonces por tanto tú pierdes, si pierde el poder, el partido de gobierno, pero viene, la expectativa de que habría un cambio, pero todo cambio implica un aprendizaje, un ensayo, o si acaso sale bien las cosas, porque todo eso implica. No, y además otra cosa, que el esfuerzo que hay que hacer para convencer a mucha gente implica que el gasto público se pueda desbordar. Sí, porque se sabe cómo se convence a mucha gente. Y es así.
¿Cómo se puede? A veces hay gente que no, se pone muy no dura. No hay almuerzo gratis. Claro, y hay no mucha gente que se almuerzo pone gratis. más difícil de convencer. Así es. Sobre todo en los tiempos electorales. Y se cotiza. Amén de que las Así es. cosas se saben cómo comienzan, pero mira cómo está Nicaragua. Claro, Ese proyecto, claro. una crisis que ya Sí, irreversible. Vamos con la anuencia de nuestro invitado a la pausa final. Volvemos con el doctor Antonio Siriaco, nuestro invitado. El tema económico es el tema del día. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Seguimos esta tarde con la participación del doctor Antonio Siriaco. Estamos hablando de economía. Y ella hablando de economía como es natural. La incidencia que... bueno, pero el periódico decía que las tensiones también por el entorno, los conflictos comerciales. Sí. ¿Y cuáles son esos conflictos comerciales? ¿Estados Unidos con China? Y con México. Y con México. Con México. Pero eso no está como muy lejos de aquí. No, lo que ocurre es que China... Porque hay una cuestión de aranceles. Sí, China y Estados Unidos son los dos socios más importantes comerciales que tiene la República Dominicana. Pero creo que ya Estados Unidos está entendiendo con México. Bueno, por lo menos llegaron ¿O es la parte migratoria? Llegaron a un acuerdo verbal. No, los senadores norteamericanos dijeron que no iban a apoyar la cuestión de los aranceles. Pero el señor Donald Trump dijo que si por cualquier situación no se cumple o no acata esas medidas, entonces él va otra vez a retornar con la imposición del 5% al arancel de México y Estados Unidos. Mira, en el caso de tanto de ese China, pleito de ellos, de Estados Unidos y China,
¿nos favorece o no a nosotros? Ahora que estamos en medio, porque también ya República Dominicana está asociada con China. Mira, yo creo lo siguiente. En primer lugar, el primer socio comercial que tenemos son los Estados Unidos. Y el segundo socio comercial es China. Cualquier situación y cualquier conflicto que va a implicar incremento de aranceles, eso hace que los productos que importemos nosotros de China o de Estados Unidos van a ser más costosos. Y nosotros como país pequeño en medio quedemos como un sándwich. Claro, porque déjame decirte lo siguiente, aquí el gran grueso de importaciones, incluso aún viniendo de Estados Unidos, es fabricación china. Sí. Y entonces cualquier incremento, porque ya el mundo es una cadena de valor. Si tú le impones un arancel al acero, supongamos, o al aluminio, tú vas a encontrar que el producto final, que es el vehículo, o un electrodoméstico, o una cámara, va a venir más costoso y se hace en China. Entonces, o si lo compran en Estados Unidos, y eso nos va a afectar a nosotros. Eso va a hacer que los niveles de inflación sean mucho más costosos porque el producto que viene de fuera va a pagar un precio mucho más alto. Entonces, esos son los elementos que a nosotros, en ese sentido, no perjudica. Ahora, yo creo que la República Dominicana todavía no le ha sacado provecho a esas dos relaciones importantes, o más en el caso de China. Yo creo que nosotros fácilmente podemos ser una especie de centro, vamos a decir, como se ha dicho, pero que logístico. No le ha sacado provecho quizás porque no ha querido, sino porque si te están empujando de un lado y del otro y tú estás en medio. No, hay que esperar. Y hay que negociar, ¿eh? Sí, la noción de hub del Caribe, ¿a ti te parece? Sí, es así. Y yo creo que eso también va a traer conflicto. La República Dominicana en algún momento tendrá que afrontar eso. Porque al final, esa lucha hegemónica... ¿Podrá afrontarlo con tantos intereses económicos de por medio? Bueno, yo creo que tú te pones a observar las dos porque empresas... son intereses económicos que muchas veces se manejan entonces con influencia política. Pero oye, se mezcla una cosa con otra. Por lo menos a Estados Unidos le gusta manejarlo así. Pero te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, la República Dominicana, por su ubicación y además por la infraestructura que tiene a nivel portuario, es muy atractivo. Claro. Entonces... Sobre todo mientras Cuba esté en la situación. Claro, entonces tú tendrás que tomar una decisión y tú dices, bueno, yo necesito plata para ampliar el puerto de Manzanillo. ¿Quién tiene la plata? Bueno, ahora mismo, quien está en mejor condición es China. Que por cierto, quisiera una opinión suya en ese sentido. Oí al director de la Autoridad Portuaria en día pasado decir que de unos 8 puertos que tiene el Estado están contemplando arrendar van a licitar para poner en subasta 4. Pero es correcto eso, porque esos puertos no están ahí. No se puede hacer algo para mejorar eso y que realmente sigan siendo administrados por el Estado. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Es correcta esa política de estar entregando lo que tenemos? Lo que pasa es lo siguiente, que hay un problema de financiamiento. Ese es el problema que tenemos nosotros. Para tú seguir mejorando los niveles de competitividad, tú tienes que seguir ampliando la infraestructura en la República Dominicana. Entonces, hay recursos para eso. Entonces, no hay recursos internamente porque nosotros lo que estamos generando son déficits. Entonces, la otra opción es tú agarrar y emitir, no sé, un bono soberano por 3.000 millones, 4.000 millones. Pero los benditos bonos hay que pagarlo. Pero hay que pagarlo. ¿Qué otra opción tú tienes? Tú dices, bueno, entonces, de China y de Estados Unidos, ¿quién tiene más recursos? Bueno, los chinos. ¿A qué tasa? Mucho más barata que cualquier emisión de bono que tú hagas. ¿Verdad? ¿Y a qué periodo? A 30 años. Entonces, en términos de costo-beneficio, es menos costoso tú entregarle o conseguir un financiamiento de gobierno a gobierno y decirle, mira, maneja eso durante los próximos 30 años, tú haces las inversiones en vez de yo buscar un bono a 7% a 30 años. No es lo mismo el 2% a 30 años que el 7% a 30 años. Entonces, se ve muy atractivo el término de tú buscar un socio comercial. Y en este caso yo creo que al final muchos de esos puertos terminarán Debería ser China el socio.
En mano china. Que la concesionarán. Pero espérate. Eso es lo que yo creo. Espérate. Lo que ¿Terminarán en manos de China o terminarán asociados con China? Asociados con o terminarán en los bolsillos de China. No, terminarán asociados a empresas chinas. Y eso va a traer conflictos. Sí. Conflictos geopolíticos. Claro, porque tú le estás primero va a traer conflictos con los Estados Unidos, Claro, los intereses, claro. y también con intereses políticos locales que no van a ver bien eso. Claro, porque tú estás priorizando el capital extranjero por el capital nativo. No, y que sería también seguir una política de deshacerse de las cosas, y no todo el mundo está de acuerdo con eso. Esos son los dilemas que hay en la economía dominicana y por eso es la importancia. Dilemas en la economía. Claro, por eso es que uno tiene que tener una capacidad de financiamiento interno para uno, los proyectos que son importantes, hacerlo con un componente nacional. Pero nosotros no tenemos eso. Son 11 años presentando déficit. Y los inversionistas locales, aquellas 4 o 5, pasan de ahí, familias que tienen mucho cuarto. Y esa gente no se pueden asociar o no son fiables. ¿Qué es lo que pasa? No, yo lo que creo... Es preferible un chino o un gringo que digo el apellido, cualquiera de esos apellidos. Yo creo que eso es un buen negocio que haría. Pero que a veces también tiene juego pesado. Pero, lo de aquí les gusta la cosa, que el Estado los lleve. Claro. No, pero mira, ya nosotros tenemos muchas, porque aún el turismo, que ahorita dijimos que les pide a dorsal, hasta los Rainieri están asociados con corporaciones internacionales. Es que llega un momento. El capital internacional es más importante el turismo. Sí, porque aquí hay algunos, bueno, todavía Punta Catalina es un dilema. Claro. Porque lo ideal, se entendió que lo ideal hubiese sido que se hubiese declarado de utilidad pública aquello, que el Estado le pagarle los cuartos a los dueños de la tierra y que el Estado se hiciera de su proyecto. No, pero que entonces vamos a hacer eso así en tierra de nadie, en tierra de nadie, tierra ajena, para no saber después el lío para poder pagar eso. Claro. O si hay que entregar puerto, o qué es lo que se va a entregar, o qué es lo que se va a vender. Entonces, realmente muchas veces los inversionistas locales o las familias locales tienen sus problemas, que quieren que el Estado les resuelva las cosas, o los quieren que se lo compren ya no a precio de vaca muerta, sino de vaca preñada. Claro. No, y aquí hay proyectos, por ejemplo, Punta Catalina. ¿Qué hizo el Estado? El Estado pudo haberse asociado con un sector empresarial grande. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Los sectores empresariales quieren que el Estado asuma el riesgo. Eso es lo que yo digo, parte de lo que... Entonces dice, y de cuando el Estado asume el riesgo y que ven que el negocio es bueno, quiebra, es que luego que claro. Pero cuando ven el filón, entonces se quieren asociar. Ese es el problema. Porque el Estado está buscando socios para la Punta Catalina al principio. Y no aparecieron. Claro. Y salió a buscar financiamiento internacional y le boicoteaban el financiamiento internacional. Y después tuvo que financiar ese proyecto. Pero ahora lo quieren. Y entonces ahora lo quieren. Ahora lo quieren. Y va a ser así. No pudimos hablar de los beneficios que va a traer los 29.209 millones. Tú sabes rápidamente que eso está canalizado a sectores productivos. Sí, para financiamiento de vivienda o compra de vivienda ya que están manufactura, agricultura, vivienda, comercio. Entonces yo creo que eso tiene ya su proceso. Ya hay experiencia incluso en el 2017. O sea que eso... fue atinada la medida. No, obviamente, porque incluso las tasas de interés van a ser mucho más bajitas. 9%. Pues, claro. Gracias, doctor, por estar con nosotros y orientarnos sobre estas cosas que desorientan. El doctor Antonio Siriaco, economista, doctor en economía, ha estado con nosotros como cada cierto tiempo orientándonos sobre estas cosas. Vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, esta conversación. Ahora nos vamos, mañana nos vemos.